prestar.
buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo van? Buenos días, doctor Bien. y compañeros. Muy buenos Hola, días. profe, buenos días. Hola Andrés, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, entonces 2 minuticos e iniciamos. ¿A qué horas terminar? ¿Por ahí faltando 5? No, señor, a las 10 y pico. Ah, ¿sí? Sí, 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 no hemos tomado 10 y 22. 2 minutos, doctor. Es ¿Alcanzamos que ahí por a él le uno? encanta dictarnos clase. Ah, bueno. ¿Alcanzamos ahí por un tiempo? Sí, claro, claro. Listo, profe, gracias. De paso nos trae uno a nosotros, no, por favor. Exacto. ¿Qué quieres? ¿Con lechita, con canela? ¿Cómo lo quieres, Ángela? Amiga, ya sabes, con canelita, leche deslactosada y si es posible con una No da nuez. pena, pues, si no el Hay agua y echo el que- tinto, no moleste. Hagan más bien, chao. Hay que comprar un termo. Para que no le pase lo de la boda de Cepeda ayer en la tarde. ¿Se quedó sin tinto? No, el fiscal lo llamó y no estaba pendiente a la audiencia Sí, ahí por internet. ¡Qué idiota! No puede ser. Un asunto de ámbito No, internacional. Ángela María ya dejó el vicio de quemar los frijoles. No, yo no, la quemadora de frijoles es usted, mami. ¿Que ya dejó el vicio de quemar los frijoles o todavía? Es que a ti se te pegó el mal de Paola Jara. ¿Cómo? Afortunadamente ya tiene con qué pagar quien le haga el sudadito. Boba. Bueno, listo. Pudimos ver el video, ¿cierto? Aunque la lleva y la trae. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, señor, sí lo vimos. Señor, ¿Completo o a medias? completo. Completo. Completito. Ella está devolviendo cuando no entendía lo que querían decir, entonces me devolvía Exacto. a ver qué era Me lo que tocó a mí también significaba. muchas veces. ¿De qué color Me era la demoré más de lo normal. ¿De qué color era la camisa de Marcel Silva? Ay, no, No, profe, tampoco de verdad. exageré, hola. ¿No? Como blanca. azulita. Era- El color de la Como micrófono. azulita clarita. Blanca. Blanca. ¿Sí? Era azul No, que es clarita y tenía un saco. No, doctor, era blanca. La camisa del doctor Ah, Marcel ya. era blanca.
Sí, Ah, porque bueno. Cúcuta hace mucho calor, es blanco. Era blanca, sí, la actualidad era Se blanca. nota, bueno, muy bien. Se Bueno, a mí nota sí que me lo parece que El era marco de como la gafa, ¿no? clarito, También hay color, profe. como azul, azul clarito, clarito. se nota que No, lo pero de vieron verdad esas entonces. preguntas, profe. Pues claro, con eso estoy verificando si lo vieron o no lo vieron. No, señor, porque muchos nos pusimos los audífonos y nos metimos el Ajá. celular al bolsillo y nos pusimos los audífonos. Sí, Para, claro. estábamos Sí, en otras claro. cosas. No, Y por entonces eso no lo Es vio. un video, no un Es un audífono. video, no Hay un que preguntar audio. también a mí en me qué ciudades importaba estaban lo que ubicados. decían, a mí me importaba lo que explicaban, no ver la Había cara. uno en Cúcuta, otro estaba en Medellín. Bueno, ¿Dónde listo. era que estaba el otro? Entonces, Bogotá. Bogotá. Ah, en Bogotá estaba el otro. ¿Qué El otro? presentador también estaba en Bogotá. Bogotá. Bueno, Estaba listo. lindo el Entonces, presentador, ¿cierto? ¿Cuál? Esa sí vi. A ver, ¿cuál estaba en Nueva York? ¿Cuál estaba en Nueva York? William. William Usted, Alfredo. William, usted en la primera Usted, clase William andaba Alfredo, con ambulancia y todo. pertinentemente. William siempre está en New York. Sí, él está en Nueva York, será en Neiva York. bueno, Qué pecado. Oiga, como William, milagro están, que habló. como están que se hablan, entonces los voy a escuchar hoy. Tan bonito, gracias, profe. Sí, porque están A muy ver. risueños, están muy habladores el día de hoy, entonces voy a escucharlos el día de hoy. Está muy detallista con nosotros últimamente. Sí, bastante, A ver. ¿cierto? Sí, doctor, Bueno, muy detallista. vamos a hacer una pequeña introducción al tema y ahora vamos a dar el uso de la palabra para que ustedes participen. Entonces, efectivamente, Levantemos la mano, doctor, como en orden. sí, claro, como siempre, como debe ser. Pero déjame hacer la introducción, William, ya está levantando la mano y no hemos empezado. Es que eres adelantadito. Sí, esperemos a ver. Bueno, efectivamente, este es un tema que lo trató en su momento y después hay una conferencia sobre este mismo tema con otros conferencistas sobre la situación del derecho laboral durante estos tiempos de pandemia. Como bien lo señalaban allí, la idea es analizar todas estas relaciones laborales durante este tiempo y mirar cuáles son los puntos de vista desde digamos, la óptica del empleador y desde la óptica del trabajador. Como ustedes lo han oído en todos los escenarios posibles, esta es una situación, digamos, atípica, una situación bastante inédita que ninguno de los seres humanos que habitamos este planeta pensábamos que iba a suceder. Y eso nos tomó, digamos, por sorpresa a todas las personas que habitamos en el mismo. Y el derecho laboral, pues, no ha sido ajeno a esas consecuencias que ha generado la pandemia del COVID-19. No solamente consecuencias de tipo político, de tipo económico, de la salud, obviamente, sino que en todas las disciplinas del derecho, pues ha generado, digamos, una situación de incertidumbre, tanto empleadores como trabajadores, lo que ha ocasionado que el gobierno, a través de este situación de estado de excepción, haya expedido normas, digamos, con fuerza material de ley, con el fin de contrarrestar esta crisis. Entonces, lo primero que debemos advertir es lo siguiente. Obviamente que frente a esta situación, lo primero que generó especialmente en los empleadores fue, digamos, una especie de incertidumbre respecto a qué se iba a hacer con esas relaciones laborales cuando empezaron a expedirse normas de confinamiento donde no había, digamos, la posibilidad de, en términos de producción, seguir, digamos, ejecutando esas relaciones laborales. Entonces, lo primero que hicieron los empleadores fue orientar la mirada hacia esas causales de suspensión del contrato, que fue lo primero que de alguna manera pensaron en su momento los empleadores. Y obviamente la primera de esas causales es la de fuerza mayor y caso fortuito. Y en esa medida, digamos que esa conferencia empieza hablando sobre este particular. Y sobre este particular, pues hay efectivamente, digamos, mucha discusión sobre si realmente es un caso de fuerza mayor o caso fortuito, y allí analizan, digamos, los elementos que hacen posible que se configure esta
causal de suspensión del contrato. Obviamente que se analiza desde el punto de vista del Código Civil, donde hay 3 elementos esenciales para la configuración, como es la impresibilidad, la posibilidad que no tenemos nosotros de resistir ante un caso de fuerza mayor o caso fortuito, y el otro elemento que es que no provenga de las partes. Sin embargo, hasta el día de hoy, pues digamos, la gente experta en esta materia y doctrinantes, pues no se han puesto de acuerdo, y efectivamente será en un escenario judicial donde realmente se vaya a desvirtuar o a confirmar que esta situación del COVID-19 amerita que se configure como un caso de fuerza mayor. De hecho, digamos, hay un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional donde efectivamente pudo establecer que sí se configuran esos 3 elementos de fuerza mayor y caso fortuito, y de alguna manera le abre la posibilidad para que los empleadores puedan hacer uso de esa situación de suspensión del contrato, argumentándola bajo fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, este no es un tema, digamos, fácil de resolver. Vuelvo y repito, será en un escenario judicial, y habrá que mirar, digamos, cada caso en particular para resolver, digamos, esta situación. De manera simultánea, pues, a partir de la expedición de las normas que expidió el gobierno y que sigue expidiendo a este tiempo, por lo menos van 120, 130 normas relacionadas con el estado de excepción, pero que desafortunadamente casi ninguna de ellas, digamos, en materia laboral ha tenido esa efectividad para proteger los derechos no solamente del empleador, sino lógicamente del trabajador. Entonces, allí el Ministerio de Trabajo tuvo que hacer uso de una de las normas que establece el Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de empezar a ejercer la inspección y vigilancia sobre esas relaciones de trabajo, de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, y empezó a expedir una serie de circulares, una serie de normas, donde estableció, digamos, una especie de reproducción de algunas normas que están, digamos, en el Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de que los empleadores, antes de llegar a tomar una determinación de suspender el contrato, o en un escenario más complejo para los trabajadores, determinar las relaciones laborales, pudieran esos empleadores de alguna manera acudir a esas sugerencias o a esas normas que están, digamos, en el Código Sustantivo, pero que fue, digamos, una reproducción de normas que están allí, y que lo hacen a través de unos circulares, a través de unas resoluciones del ministerio. Y lo primero que advirtió fue, bueno, yo a partir de este momento voy a ejercer la inspección y vigilancia, y en la medida en que se vayan presentando quejas respecto a ese tipo de decisiones que ha venido tomando algunos empleadores, pues vamos a revisar si esas decisiones son, digamos, ajustadas o no a derecho. Y lo primero que dijo fue: el tema de fuerza mayor o caso fortuito no me corresponde a mí como Ministerio de Trabajo, sino que será en un escenario judicial propiamente dicho quien determinará si efectivamente frente a cada caso en particular se configura fuerza mayor o caso fortuito. Y en esa medida expidió, digamos, dentro de esas primeras decisiones, la circular 021, el Ministerio de Trabajo. Y mencionó allí en esta circular, la 021, que es de las primeras que expidió, algunas de las posibilidades que tenía, o que tiene mejor, ese empleador de poder de alguna manera garantizar que esas relaciones laborales estuvieran vigentes. Entonces les voy a mencionar algunas de esas posibilidades que en virtud de la circular 021 estableció. Entonces lo primero que dijo, bueno, sé que para todas las relaciones laborales no se puede aplicar, digamos, la primera de ellas como el teletrabajo o el trabajo en casa. Entonces habrá, digamos, ciertas actividades que desafortunadamente no se puedan realizar a través de este trabajo en casa o del teletrabajo, pero sí vamos a sugerirles otro tipo de alternativas. Pero en lo posible,
antes de terminar una relación laboral o antes de suspender el contrato, los empleadores pueden optar que en virtud de esas medidas de confinamiento, de que no teníamos la posibilidad de salir a la calle, pudieran, digamos, aplicar la figura del teletrabajo o del trabajo en casa para poder seguir ejecutando esa relación de trabajo. Digamos que lo que ameritó en algún momento la presencia del Ministerio de Trabajo en esta situación fue el hecho de que algunos de los empleadores optaron por, entre comillas, firmar con el trabajador muchas licencias no remuneradas. Y el ministerio, en virtud de esa facultad que le otorga el Código Sustantivo del Trabajo, identificó que muchas de estas licencias no remuneradas no lo hacían de común acuerdo con el trabajador, sino que existía allí una especie de coacción, y todas estas quejas llegaron al Ministerio de Trabajo con el fin de que se le prestara atención, porque desafortunadamente, es bueno decirlo en este momento, no es lo mismo quedarse sin trabajo en situaciones normales, donde tenemos la posibilidad de salir a buscar otro empleo, y no en esta situación del COVID-19, porque, digamos, sería un poco más complejo para las personas buscar empleo en esas condiciones. Por eso, digamos que estas alternativas era necesario tenerlas en cuenta antes de suspender o de terminar esa relación de trabajo. Entonces, allí fue donde realmente cobró importancia la presencia del Ministerio de Trabajo en ese sentido. También dentro de esa circular 021 estableció la posibilidad de que se modificara las condiciones inicialmente pactadas en ese contrato de trabajo. Entonces, digamos que allí el empleador y el trabajador tienen, digamos, un fundamento normativo, que es el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se permite que tanto empleador como trabajador, frente a situaciones que alteran imprevisibles y que alteran la normalidad económica, se puedan modificar esas condiciones. Entonces se optó por decisiones tales como reducir la jornada de trabajo, obviamente pagándole proporcionalmente a esos trabajadores por el tiempo que acordaran la prestación del servicio. También se optó en algún momento por, a pesar de no tener, digamos, el derecho, que esos empleadores pudieran hacer uso de una figura de las vacaciones colectivas anticipadas, con el fin de que salieran a disfrutar, así no se tuviese el derecho de salir a disfrutar las vacaciones en algún momento, sino que de manera colectiva, de manera anticipada, y suscribir, digamos, un documento en virtud del cual en el evento donde esa relación de trabajo terminara posteriormente, pues de alguna manera se pudiera, digamos, descontar de las prestaciones sociales ese pago por concepto de vacaciones que se le pagaría al momento de salir a disfrutarlas. Y por último, estableció, digamos, la posibilidad que establece el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, pero que realmente esa era de las últimas posibilidades que iba a optar el empleador para poder, digamos, mantener esas relaciones de trabajo. Y es la posibilidad de seguir pagándole el salario aún sin la prestación del servicio. Sin embargo, digamos, de manera deliberada, llegó un momento en que muchos de los empleadores pues no tuvieron, digamos, el flujo de caja, la capacidad económica, y empezaron a suspender contratos, empezaron en el peor de los escenarios a terminar ese tipo de relaciones laborales. Y lógicamente que en tiempos de pandemia, pues ustedes conocen que por lo menos antes del 30 de junio, pues digamos que no estaba al servicio la rama judicial. Y en esa medida la única, digamos, acción que podría presentar los afectados, pues sin lugar a dudas era la acción de tutela. Y valga decir lo siguiente, hay una norma que regula, digamos, los estados de excepción, la ley 137, si no estoy mal, del año 94, donde establece en el artículo 50 que en tiempos de estado de excepción se
prohíbe el menoscabo o el detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, allí tenemos un argumento válido en sede judicial para efectos de hacer exigibles eventualmente cuando tengamos la posibilidad de demandar frente a alguna situación en particular este artículo, el artículo 50. Entonces, estos trabajadores acudieron a la acción de tutela para poder, digamos, proteger los derechos fundamentales que habían sido desconocidos frente a una suspensión del contrato o frente a la terminación del mismo. Algunos de los jueces que conocieron estas acciones de tutela, digamos, fueron garantistas en la protección y garantía de esos derechos fundamentales que invocaban los accionantes. En otros escenarios, pues digamos que esa no fue la generalidad, sino en otros escenarios, desde el momento en que uno empieza a leer la sentencia de tutela, se da cuenta cómo va a fallar ese juez que conoce esa tutela. Es decir, desde de la misma lectura del problema jurídico, ya se sabía cuál era la respuesta que se le iba a dar a ese accionante. Entonces, argumentos como que en tiempos de pandemia, digamos que la acción de tutela ni siquiera era el mecanismo idóneo para hacer exigible algún derecho laboral, como quiera que es el juez ordinario, el encargado de dirimir, digamos, este tipo de controversias, toda vez que la acción de tutela tiene el carácter residual y en esa medida insta a ese accionante a que si quiere hacer valer algún derecho de carácter laboral, pues tiene que hacerlo ante el juez ordinario y no ante el juez constitucional. Sin embargo, digamos que no ha habido un antecedente, digamos, o una línea jurisprudencial, porque, digamos, a partir del 1 de julio que se activaron los términos, es hasta ahora que se empiezan a presentar este tipo de acciones ante el juez ordinario con el fin de que realmente se pueda determinar si todas esas decisiones que tomó el empleador en su momento se ajustan a derecho y sobre todo garantizan los derechos de esos trabajadores. Por otro lado, es también pertinente pues analizar esta situación desde el punto de vista del empleador, como quiera que en muchos escenarios hay que mirar cada caso en particular dependiendo, digamos, de esos argumentos que esgrimió en su momento para suspender el contrato o para optar por la terminación de los mismos. No es lo mismo, digamos, juzgar de ese pequeño empresario respecto a una persona como Ardila Lule, que digamos tiene todo el flujo de caja, tiene digamos el músculo financiero para poder sostener relaciones de trabajo sin que afecte digamos derechos fundamentales de esos trabajadores. Y en esa medida pues digamos que pensando un poco en la posibilidad de mantener esas relaciones de trabajo, el gobierno expidió también otra serie de normas donde se le facilitaba, entre comillas, la posibilidad de que el empleador pudiera, digamos, realizar préstamos a través del sistema financiero para poder, digamos, soportar esta crisis económica. Sin embargo, como ustedes se pudieron dar cuenta en los medios de comunicación, desafortunadamente, este tipo de créditos no fueron, digamos, o no llegaron a un feliz término en razón a que exigía muchísimos requisitos a la hora de poder ser beneficiario de este tipo de préstamos a través del sistema financiero, pero que realmente detrás de todo esto pues no ha habido, digamos, unas medidas efectivas porque en últimas, hasta para el mismo empleador, lo que hace es endeudarse a través de un crédito y no, digamos, a través de una ayuda efectiva por parte del Estado, sino a través de efectivamente el sistema financiero. Y en esa medida, pues, desafortunadamente, muchos de esos empleadores tuvieron que hacer uso de esas causales del artículo 51 para suspender el contrato o sencillamente prescindir de los servicios de esos trabajadores. Y en esa medida, pues la crisis que en este momento se está presentando, pues es bastante delicada en razón a que muchos de los trabajadores que en este momento cuentan todavía con un trabajo, pues desafortunadamente se han visto desmejorados en las condiciones
de trabajo, otros han tenido que aceptar, digamos, ese tipo de condiciones por mera necesidad, y otros, pues, desafortunadamente no contaron, digamos, con esa fortuna de tener, digamos, un empleo, así sea en unas condiciones precarias, pero que de alguna manera les ayudaba a solventar, digamos, esas necesidades básicas. Y el incremento o el porcentaje de desempleo en este momento, pues, es bastante notorio. Inclusive, ustedes veían ahí en el video que para esa época, por lo menos, mencionaban allí en Estados Unidos que se había incrementado muchísimo la solicitud de subsidio de desempleo, y eso, digamos, que es un común denominador en todas las economías, como quiera que esto no es solamente un problema, digamos, de salubridad, sino que genera, digamos, esos efectos en la economía, en la política, etcétera, etcétera. ¿Y cómo vamos? Desafortunadamente, pues, esto va a estar presente todo este año, y no sabemos, digamos, hasta cuándo se pueda, digamos, tener la certeza de que los países desarrollados tengan una vacuna para poder, digamos, contrarrestar los efectos del COVID. Y el problema que se va a generar cuando, digamos, ya tengamos la vacuna, será el que los países desarrollados que tengan el dinero suficiente, la economía sólida para poder comprar esas vacunas, pues obviamente esos países que están, digamos, en vía de desarrollo son los más afectados en esta situación. Entonces, siempre es bastante complicado el panorama desde el punto de vista laboral. Es bastante complicado no solamente para el trabajador, sino que en algunos escenarios ese empleador también se ha visto abocado al tener que cerrar sus empresas, al tener que despedir gente, y en esa medida podríamos concluir que las medidas que ha adoptado el gobierno nacional sobre este particular, pues desafortunadamente no han sido efectivas, y allí habría que analizar también si existe realmente una responsabilidad por parte del Estado para efectos de endilgarle en un escenario judicial si realmente estas medidas son efectivas, si fueron efectivas en su momento, porque a pesar de expedir un sinnúmero de normas, 120, 130, muy pocas han sido realmente efectivas para contener los efectos de esta pandemia. Entonces, ya con esta introducción, pues quería contextualizarlo respecto a este tema, y pues quería, digamos, más allá de expresar, digamos, un punto de vista personal, oír qué opinan ustedes sobre esta situación respecto a la perspectiva del empleador, del trabajador. ¿Cómo ven ustedes esta situación de cara a la solución en materia laboral para estos trabajadores? Y en esa medida, pues trataremos de analizar desde cada punto de vista suyos esta situación. Entonces, lo vamos a hacer en el orden en el que levantaron la manito. Entonces, vamos a iniciar con Andrés, luego William y luego Ana Edith, después sigue Gabriel. Espero que me gustaría por tiempo, si alcanzamos, que las intervenciones fueran cortas, no más de 2, 3 minutos, muy precisos, muy específicos en lo que van a mencionar, y tratar de que todos participemos en la discusión. Entonces, iniciemos con Andrés. Profesor, buenos días, compañeros, buenos días. Gracias. Quería agregar a lo dicho por parte suya, profesor, algo que dijo el profesor Juan Gaviria, que me Andrés, pareció... Andrés, ¿Aló? disculpe que lo interrumpan. A mí, es decir, digamos, por el tiempo puede que se me haya pasado por alto, digamos, algunas de esas medidas, como la prima de servicios, es decir, algunas de esas medidas que adoptó a través de esas circulares, a través de esas normas del gobierno nacional para poder contener esa crisis. Puede que se me haya pasado, pero por tiempo no las mencioné. La idea no es tanto que me diga, a usted se le olvidó decir tal cosa. Sí, yo sé que ustedes lo han podido Perfecto, en los profe. medios, sino más Perfecto. bien un análisis de parte de No, ustedes. lo que quería decir, bueno, traer a colación, pues algo muy que me pareció relevante, Sí.
fue la diferencia que se hacía basado en la experiencia y el estudio y que se da en cuanto a lo que es el trabajo en casa y el teletrabajo, que para los empresarios ignoran la diferencia entre ellos. ¿Por qué? Según el DANE, lo actual, lo que se estamos utilizando es el trabajo en casa, pero normativamente, según se tendría que hacer es por teletrabajo. Y una de las características del teletrabajo, pues, se debe dotar y darle al trabajador lo necesario en su casa, más no que el trabajador utilice las herramientas que tiene personales en su casa para labor de la empresa. Sí. Me pareció fundamental eso porque, pues si bien es cierto, a muchas personas les está pasando esa situación. Entonces, pues quería aportar en ese tema, pues para no alargar y darle, pues, la opinión a otros compañeros. Sí, listo, Andrés, gracias. Bueno, digamos que el teletrabajo y el trabajo en casa pues está regulado en la ley 1221 del 2008 y existe, digamos, allí unas distinciones respecto a estas modalidades de trabajo. Es importante agregar a lo dicho por Jonathan que recientemente el gobierno nacional presenta un proyecto de ley con el fin de pensar ya, en virtud de esta situación, que se le da más prevalencia al teletrabajo. Pero sin duda alguna, y eso es muy acertado lo que dice Andrés, esto genera una carga para el mismo trabajador, como quiera que éste debe asumir los costos del Internet, eventualmente de tener que comprar un computador, la energía, etcétera, etcétera. Es decir, hay que analizar si realmente estas medidas que está adoptando, que adoptó y que seguramente seguirá en esa misma línea el gobierno nacional, realmente sí garantizan los derechos fundamentales de esos trabajadores. Como lo dije al principio de la conversación, no es lo mismo quedarme sin trabajo hoy en condiciones normales y tener la posibilidad de ir a tocar las puertas de otro empleador a decirle, mire, deme empleo, yo tengo esta experiencia, yo tengo digamos, estos títulos universitarios, etcétera, que en tiempos de pandemia, como quiera que en la medida en que el gobierno siga, digamos, elaborando estas normas donde hay un confinamiento, digamos, de manera parcializada, pues sería un poco probable de que en esas condiciones, desafortunadamente para el empleador, se le pueda dar la posibilidad de conseguir un trabajo. Entonces, eso agrava un poco más la situación, aunque ese sería, digamos, un argumento bastante fuerte para efectos de, en un escenario judicial, tener la posibilidad de desvirtuar cualquier situación que pueda, de alguna manera, invocar el empleador frente a la fuerza mayor o caso fortuito. William. Sí, doctor, buenos días, muchas Buenos gracias. días. Realmente hay múltiples tópicos muy interesantes y subtópicos para quedarnos todo el día departiendo impresiones sobre este particular. Quisiera comenzar como introducción que, según las últimas cifras del DANE, correspondientes a los índices o el índice de desempleo hasta el mes de mayo, fue el 21,4, lo que significó un incremento de 2,1 millones de personas frente a ese mes respecto al 2019. Eso como introducción, porque a partir de esa coyuntura y de esa información, pues han surgido distintas propuestas. Sí. Algunas interesantes, otras de pronto con cierto abuso de la condición actual. Y es sobre el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de la jornada laboral. Sí. Me parece interesante. Que en síntesis resume que las partes, si están de acuerdo, pues pueden establecer la reducción de las horas, pero finalmente siempre dentro del marco del salario mínimo legal vigente, pero finalmente también se va a afectar porque se va a reducir la cantidad de horas y proporcionalmente a las que se trabajan se van a pagar, aunque sea sobre el marco del salario mínimo. Entonces han habido una cantidad de propuestas de distinta naturaleza, pero que casi siempre pues, buscan es afectar de alguna manera directa o indirecta al empleado o al trabajador.
En segundo lugar, me parece interesante pues, referirme a la revisión que es revisión del contrato que es tomada del derecho civil que también se le ha facultado a las partes Sí, y que consiste en que si se dan unas circunstancias graves e imprevisibles que alteren la economía, se puede entonces revisar el contrato de manera convencional. O si las partes sí, realizan obviamente de común acuerdo, si no en su defecto, pues un juez por vía judicial lo decide. Entonces creo que aquí la parte central que quiero subrayar es en cuanto a las circunstancias graves e imprevisibles. Realmente desde noviembre ya se sabía, o diciembre, en el mundo, que había una pandemia en otra parte, en particular en la China, y en Colombia ya se sabía por los medios de comunicación. De tal manera que entonces comienza y se abre la discusión en que la imprevisibilidad de verdad se puede aplicar, se puede calificar en este momento que no la tuvieron múltiples empleadores, ya que tenían conocimiento y debieron de replantear o regerenciar toda su empresa pensando en lo que venía de cara al futuro y que iba a impactar tarde o temprano nuestra economía con las consecuentes problemáticas que estamos viendo y consecuencias de distinta naturaleza. Entonces, es interesante pues, abrir el debate desde la perspectiva de la previsibilidad o imprevisibilidad del empleador y que posteriormente entonces, ahora ante la coyuntura real, pues se excusa en que por la coyuntura económica, entonces invoco la fuerza mayor para decir entonces no puedo, tengo que suspender un contrato o por vía de suspensión o por vía de licencia no remunerada. Entonces me parece interesante dejar abierto el debate para no extenderme en que en mi criterio sí existió en gran medida imprevisibilidad, pero en otra parte, pues como es un fenómeno, una economía que ha afectado a todo el mundo, la economía de todo el mundo, pues hasta qué punto realmente hay responsabilidad de los empleadores o hasta qué punto no lo hay. Dejo simplemente planteado el debate. Hay múltiples temas, reitero, pero gracias, buenos doctor, días. por ya, la oportunidad. Doctor, Entonces, buenos gracias, días, doctor. ¿cómo está? sí, ya le damos el uso de la palabra, Julián. Listo. Quiero mencionar algo muy importante de lo que acaba de decir William, y es, sin lugar a dudas, digamos que existe una norma en el Código Sustantivo del Trabajo que ya la había eh, compartido con ustedes y es el artículo 50. Digamos que ese es el derrotero que tiene tanto empleador como trabajador de modificar, digamos, las condiciones de trabajo cuando existan graves alteraciones imprevisibles a la economía. Y este, sin lugar a dudas, es el escenario perfecto. Por eso allí cobra importancia el hecho de que este Código Sustantivo del Trabajo es insuficiente para estas nuevas realidades. Y allí volvemos a orientar la mirada a la cláusula 53 de la Constitución, donde desafortunadamente, después de haber transcurrido 29 años de la expedición de la Constitución del año 91, el Congreso de la República ha sido renuente a expedir este código. Y en esa medida, el empleador puede, digamos, optar por esta posibilidad de revisar, digamos, de común acuerdo con ese trabajador para no suspender o no terminar el contrato. Y muy seguramente en términos cordiales, en términos en los que se afecte mínimamente algunas situaciones que probablemente tenía ese trabajador, pero que va a garantizar esos derechos mínimos del trabajador. Allí hay esa posibilidad que desafortunadamente muchos empleadores no hicieron uso de ella y desafortunadamente desencadenó en suspensión, en el incremento de ese porcentaje que mencionaba William en tasas de desempleo, y desafortunadamente los despachos judiciales en este momento pues van a estar congestionados con un alto porcentaje de demandas de tipo laboral, porque ya habría que, digamos, demostrar o desvirtuar si efectivamente se constituye una fuerza mayor o caso fortuito, atendiendo, digamos, a esas, de alguna manera, noticias que teníamos desde el año pasado sobre este particular. Pero creo que ningún empleador, ninguna persona tenía previsto un rubro para que ante una eventualidad de esta naturaleza
se pudiera, digamos, contener la crisis desde el punto de vista económico. Pero eso ya, vuelvo y repito, será en un escenario judicial donde se va a demostrar si realmente se afectaron ostensiblemente las finanzas de esa empresa para poder, digamos, sostener un argumento como la fuerza mayor o caso fortuito para poder, digamos, suspender el contrato, o en otros escenarios un poco más complicados de haber terminado ese tipo de relaciones de trabajo. Entonces allí hay que mirar, digamos, cada caso en particular, porque hay sectores, digamos, que de la economía que aún hoy 28 de julio pues todavía no han podido reactivarse y que tuvieron sí o sí la necesidad de suspender o de terminar el contrato. Listo, William, gracias. Sigue en el orden Ana Edith, Ana Matilde, Ángela y Julián. Julián Galindo. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, como decía el compañero William, sí hay muchos puntos de vista y tanto la parte del empleador como el trabajador en este aspecto de relaciones laborales bajo esta emergencia de salud pública que tenemos. Lo que decían en cuanto a lo de la fuerza mayor y caso fortuito y llegar a realizar la revisión mediante el acuerdo de las partes, empleador y trabajador, para que se configurara también esta fuerza mayor o caso fortuito, lo de no poder resistir, lo de ser imprevisible, de que no tenga culpa de ninguna de las partes. Dice William, sí, de verdad, y lo escuché en los conferencistas, que pues se veía venir este problema y se debía pensar en lo que podía derivarse en cuanto a las situaciones económicas de cada sociedad, digámoslo así. Sí, tuvimos tiempo de reacción, los empresarios tuvieron que visualizarlo, es probablemente que sí, pero un conferencista dijo, pero no hay que mirarlo tanto es en que venía de otro lado, teníamos tiempo para reaccionar, es como mirar las consecuencias que desencadenó esa emergencia y alteró la economía de una sociedad. También es que las sociedades son diferentes. Si Estados Unidos, siendo potencia y teniendo un nivel económico, un Producto Interno Bruto mucho más elevado que nosotros, que eso lo sabemos de sobremanera, le ha costado superarlo, le ha costado ser contingente. Imagínese un país como nosotros. Entonces, en esa orden de ideas, decía el conferencista, y me parece lógico pensarlo, sí, se configura lo imprevisible, pero es en eso, en lo que se deriva de esa situación de emergencia en cuanto a la alteración económica y pues por ende altera a los trabajadores, que somos la cadena de producción de cualquier estado, diría yo en mi punto de vista. También ahí decían en cuanto a la revisión, a mí me llama mucho la atención algo que la gente suele pensar que como que leen algo y ya lo conocen. Ahí es donde yo digo, por eso es que estudiamos esta situación, estudiamos esta vaina. La gente dijo, no, sacaron unos decretos, entonces como yo me veo que estoy en esos problemas, no tengo el músculo económico, me voy a acoger a este decreto y ya, suspensión de contratos. De hecho, creo que a Ángela le llegó un caso hacia el consultorio, que lo estuvimos revisando. ¿Y cómo lo Entonces le resolvieron? suspendí el contrato. A ella le pregunta a la señorita Ángela, ella pues bueno. le tocó, ella le responde. Bueno. Entonces, sí, y le suspendieron el contrato a la pobre señora, creo que ella tenía también estabilidad laboral reforzada, por ahí estuvimos mirándolo, y que porque el caso fortuito, pero el señor así arbitrariamente, nosotros, pero venga, eso tiene que sentarse a hablarlo, no, pero tiene estabilidad laboral, no, eso es una otra condición, no, tenía que era solicitarle a un juez para que le autorice esa suspensión laboral. Comenzamos a mirar como esos tópicos para mirar, y eso suele pasar, mucha gente o mucho empleador se acogió simplemente a los decretos y comenzó a suspender trabajos, contratos de trabajo sin mirar el trasfondo del ABC, cómo llego para lograr que eso sea así. Eso, entonces la primera parte que vi yo que tenía que hacer los empleadores era sentarse y hacer efectivo el artículo 50, que no sé por qué, no me acuerdo en este momento qué artículo, decreto sacó el gobierno sobre la revisión de los contratos cuando ya hay un artículo en el Código Sustantivo del Trabajo que lo facultaba.
de hacerlo de común de acuerdo entre las partes laborales. El segundo, si ya dado ese caso, ve que siguieron el problema y muchos vieron que así fue, entonces ya se acogieron al de la fuerza mayor. Y después pasaron a, cuando ya vieron que siguió el problema, porque es que nadie esperaba que esto fuera a ser tan largo en tiempo. Y las consecuencias, como digo, que se derivaron de allí. Entonces ya pasaron a la licencia remunerada no compensable o a, la prestación, a los permisos de esta licencia sin prestación de servicios. Entonces fueron muchas cosas que se fueron desencadenando. Y lo que decía por ahí, creo que el compañero Monroy, comenzaron a confundir el trabajo en casa por el teletrabajo. Y ese fue otro punto que también salió en una discusión y que le escucharon uno de los conferencistas. Si yo presto el trabajo en casa o teletrabajo, entonces como otros derechos laborales que tenía, como por ejemplo mi subsidio de transporte, ya no me lo dan. Y si es teletrabajo y trabajo en casa, entonces ¿dónde está mi dotación? Tengo que pagar yo la luz, tengo que pagar yo el arriendo para cumplir mis funciones laborales, cuando usted es empleador que me tiene que dotar de estos recursos para yo cumplir mis funciones. Como todos los tópicos se llevan a reducir, y es una problemática, y es una problemática que viene en aumento y no va a tener solución. Ahora en el punto procesal, yo vi el último conferencista, que es que soy mala para los nombres, yo le cambio, el señor Calvito, el último, él dijo, ¿cómo así que le dicen a las personas que están bajo estas circunstancias, que le están suspendiendo sus trabajos, que ellos están viendo vulnerados no solamente su derecho al trabajo, a lo que delegaba de él, a todo lo que queda, como dice el profesor, quedarse sin trabajo en una situación como esta? Cambia el aspecto social y el aspecto de una unidad familiar totalmente, es diferente la circunstancia. Y un juez me dice a mí, no por vía constitucional, no procede tutela, váyase por un proceso ordinario. A ver, de aquí a que me resuelvan un proceso ordinario, muy probablemente hemos superado la pandemia. O sea, se puede durar 2, 3 años un proceso para que un juez determine por vía ordinaria mis derechos laborales. No, me están atacando, me están vulnerando, estoy en inminente peligro de derechos fundamentales laborales y de mi entorno familiar. Yo daría que sí podría operar la vía de tutela para que me conozcan y me protejan esos derechos. Es mi concepto y estoy de acuerdo con ese señor. ¿Qué más le digo yo? No, y sí, lo otro es que también vi lo que le estaba diciendo, que muchas cosas no fueron bilaterales, sino unilaterales por parte del empleador. Pero yo llego a conocer también qué es la otra cara de la moneda. Así como los trabajadores están queriendo que les protejan sus derechos laborales, pues el empleador dice, oiga, ¿yo cómo voy a pagar esta nómina? ¿Cómo voy a sostener esta empresa? Entonces, es como buscar un punto medio donde las partes no se perjudiquen, pero las herramientas están dadas. El problema es hacerlas cumplir, profe. Ya termina su Gracias. intervención. Listo, Nadine, muchas gracias por tu intervención. Bueno, no quiero reproducir lo mismo que acaba de señalar Anadit, sino simplemente voy a leerles una norma para que la tengan en cuenta, para que la consulten, digamos, con más detenimiento, donde eventualmente podríamos pensar respecto a ciertas condiciones, si podemos endilgarle responsabilidad al Estado, si realmente esas medidas que ha adoptado el gobierno nacional a través de un sinnúmero de decretos han sido efectivas. Y es el artículo 50 de la ley 137 del 94 que regula los estados de excepción, para que lo tengamos ahí presente. Entonces dice, derechos sociales de los trabajadores. De conformidad con la Constitución, en ningún caso el gobierno podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos legislativos dictados durante el estado de emergencia. Entonces tengamos muy presente esta norma con el fin de pensar más adelante si realmente todas estas normas que has pedido al amparo del estado de excepción han sido realmente garantistas o por el contrario han menoscabado los derechos sociales de estos trabajadores. Entonces, este es un fundamento, digamos, bastante fuerte a la hora de pensar si realmente el gobierno, el Estado mejor, ha sido, digamos, garante de los derechos de los trabajadores. Voy a formularle, bueno, sigue Ana Matilde. Después de Ana Matilde voy a formular una pregunta a los compañeros a ver cómo lo responderían en ese
en el sentido en que lo voy a hacer. Ana Matilde. Gracias, doctor y compañeros. Buenos días a todos de nuevo. Buenos Pues días. reiterativamente me llamó muchísimo la atención el hecho de que de lo imprevisible en las normas y lo que repetía derechos que ya estaban otorgados antes. De esto, la importancia, digamos, para mí radica en la imprevisibilidad y me llamó muchísimo la atención en un aspecto, uno de los conferencistas decía que no era tanto por lo que ya conociésemos desde noviembre que teníamos la pandemia, sino en el momento en que se decreta que nos vamos a quedar en casa. Ahí es donde un empleador tendría solamente 2 días, porque nos dijeron, digamos, un jueves y empezábamos el lunes, 2, 3 días para el cambio. En ese caso estaría la imprevisibilidad. De otra forma, en el video me llamó muchísimo la atención, es reiterativo con lo que dice Ana Edith, Marcel Silva, que es el último expositor. ¿Por qué? Porque él nos da una visión práctica, nos dice, ante una duda, ante las cosas que nadie pudo prevenir, ni ningún Estado, ni ninguna persona, debemos recurrir a lo fundamental, a lo que nos une, y lo que nos une son los principios constitucionales en los derechos fundamentales. Por eso él dice, no, para este caso, como estamos en lo laboral, pues el objetivo de lo laboral es el trabajador, cuidar al trabajador. Entonces, en este caso, pues la norma, la vía rápida, pues sería la tutela. ¿Y quién va a dirimir todo esto? Pues por orden constitucional. Entonces, es lo que él dice que en el procedimental es recurrir a la Constitución, a salvaguardar los valores determinantes y fundamentales, y así no se va a desconocer la debilidad que tiene el trabajador. Y a la vez, como es un caso independiente y personal, a la vez también se está analizando la característica esencial que tuvo ese caso para el empresario. Para esto, pues eso es lo que más me llamó la atención en este momento. Y veía también en el video esta misma ley que nos acaba de decir el doctor, donde decía que el artículo 50 de la ley, pues ya nos había dicho que en ninguno de los casos de este tipo de derecho social se podía afectar el derecho social del trabajador en ninguno de estos casos de la norma económica. Okay. Y de los estados del momento. Entonces, pues fue lo que más me llamó la atención del video. Gracias. Listo, Ana Matilde, gracias. Bueno, sigue la intervención de Ángela. Nadie más ha levantado la mano. Espero que tratemos de participar la gran mayoría. Ángela. Bueno, doctor, le comento. Bueno, ¿cómo se resolvió el asunto que mencionó Ana Edith? Vea, doctor, le comento. ¿Cómo fue el asunto? Compártanos. Para consultorio jurídico, consultorio jurídico me llegó una persona, un hombre de 58 años de edad, trabajaba para una lavandería de nombre Atlas. El señor trabajaba para esa lavandería desde 1981. En este momento ya tiene las semanas de jubilación, como que 2.065 semanas, después de estudiar, hacer el respectivo cotejo con pensiones, pero pues no tiene la edad. Cuando me llega el caso, yo empiezo a analizar y encuentro que el señor, por su edad, tenía una estabilidad reforzada por ser una persona prepensionada, como quiera que la ley dice que una persona que le faltan 3 años de edad para pensionarse es una persona con estabilidad reforzada y es prepensionado. La lavandería Atlas le da por terminado el contrato de manera unilateral a partir del 1 de junio del año 2020, justificándose en la fuerza mayor. Fuerza mayor. Exactamente. ¿Esa es una causal para terminar el contrato? Ellos se lo dieron como fuerza mayor. El abogado le dice que es una fuerza mayor, que la pandemia es una fuerza mayor, que fue algo que se sale de las manos del empleador y que, el hecho es que le da por terminado el contrato. ¿Y cuál era la solicitud ante consultorio jurídico?
para presentar una acción de consultorio tutela. jurídico, ¿Qué que quería ahí? miráramos qué podíamos hacer con Ajá. respecto a la terminación del contrato. Listo, ¿y qué hicimos? Entonces, yo estudio los decretos que ha dado el gobierno nacional. Encuentro que el señor se encontraba afiliado a la Caja de Compensación Compensar. Le paso un derecho de petición a compensar, solicitando, como dice claramente la ley, que compensar por el haber estado afiliado a esta entidad debía de cubrirle durante el tiempo que él estuviera sin trabajo, lo que respectivo a los aportes en pensión, salud, y aparte de eso darle un aporte como de 160, 260,000 pesos como aporte para su manutención. Y efectivamente se le pasó la solicitud a Colpensiones y efectivamente, perdónenme, a la Caja de Compensación, y la Caja de Compensación me envía una respuesta y un formulario que debía de llenar en nombre del trabajador. Efectivamente lo hacemos, y la empresa, creo que era Café Salud, no, espérate, era Colsubsidio, hace los aportes de pensión para el mes de junio y hace el aporte en salud para el mismo mes. Le hago un derecho de petición a la lavandería Atlas con el objetivo de que miráramos que el trabajador era un hombre adulto mayor de 58 años con estabilidad reforzada, que no podían terminar el contrato de manera unilateral. Entonces, la lavandería nos cita a una reunión para hacer la revisión del contrato. Efectivamente, y se realizó la revisión del contrato. El señor nuevamente fue, le quitaron, no dieron por terminado el contrato, sino que hicieron una revisión del contrato, hicieron un acuerdo. El señor, de una u otra forma, con el ánimo de hacer empresa, pues sabemos que la empresa no solamente es el establecimiento físico, sino también las personas, y el empleador sería parte de ella. Toman la decisión de que el señor, como vive cerca al establecimiento, pues él deja de recibir lo que era el auxilio de transporte, sí, mientras lo de la pandemia, pero él continúa laborando y hace unos acuerdos de horarios con la empresa, como quiera, pues que también es una persona ya mayor. No podíamos someterlo a que estuviera mucho tiempo en la calle, entonces acordaron que él iría a trabajar 2 o 3 veces por semana a la lavandería, y que él se comprometía pues a sacar lo que estuviera por hacer durante el tiempo que duremos en la pandemia, y el señor en este momento continúa trabajando para la lavandería Atlas. Eso fue lo que pudimos hacer mediante consultorio jurídico. Bueno, una pregunta. ¿Te deja alguna satisfacción este caso o no? Sí, doctor, me deja una gran satisfacción, porque al principio complejo, porque yo sentía que yo no sabía para dónde correr. Pues la verdad no tenía mucho conocimiento sobre todo lo que se había legislado con respecto a la parte laboral durante la época de la pandemia, lo que de una u otra forma me obligó a ponerme al día con respecto a todo lo que habían dictado en materia legislativa. Y pues la verdad sí, tengo una gran satisfacción de saber que logramos hacer que porque es que prácticamente la lavandería se iba a acabar, porque ellos ya habían despedido a todos los trabajadores. Después de esta situación, entonces ellos nuevamente llaman 2 o 3 trabajadores fuera del señor de la estabilidad reforzada, y la lavandería continúa funcionando a media marcha, pero continúa funcionando. Hace como 8 días, 15 días, me dijeron que nuevamente habían recibido el conductor que estaba trabajando con ellos, y que es la persona que recoge la ropa para lavar en diferentes hoteles en Bogotá, y que nuevamente la empresa estaba retomando funciones, o sea, no se había acabado. Pues para mí la verdad fue satisfactorio, porque hay que tener en cuenta que hay momentos en que uno dice, bueno, porque siempre el trabajador es el que tiene que perder, porque cuando la empresa gana, uno nunca le dice, mire, la empresa ganó, tenga 100,000 pesos más porque este año le fue bien a la empresa. Eso nunca va a pasar. Pero ahora que estamos en situación difícil, pues el trabajador tiene que entender, y tal vez hasta renunciar a algunos dineros y algunos aportes a los que él tenía derecho, como es el subsidio de transporte. Pero sin embargo, cuando uno piensa ya con ánimo de empresa, a veces es preferible renunciar a algunas cosas, pero saber que continúa estando la empresa, sabía que continúa estando esos 3 o 4 trabajos
para 3 o 4 personas que necesitaban ese trabajo y que a veces uno tiene que someterse y de pronto renunciar a algunas cosas para mirar al futuro. El futuro era que si ellos de pronto ayudaban a la empresa podía continuar, pero que si ellos eran reacios a eso, pues necesariamente la empresa tenía que terminar. En este caso, pues nos sentimos bastante satisfechos porque aparte de que los empleos continuaron igual, la empresa continúa funcionando y continúan laborando. Esa es una forma tal vez de hacer empresa que ayuda a nuestro país en tiempos difíciles y que también los empleados no se quedaron completamente sin nada de sueldo en un momento tan difícil, porque ellos lo único que renunciaron fue al subsidio de transporte. De resto, su sueldo mínimo les sigue llegando común y corriente y sus aportes siguen estando común y corriente. Pues se dieron un poquito, pero pues lograron mantener la situación y lograron mantener sus empleos, que a la final es lo que en un momento de esto uno como abogado debe de tratar de que continúe, porque no es el ya, es el futuro. Prácticamente pues yo me sentí muy satisfecha con lo que logré, doctor. Okay, no, gracias, esta Ángela. es una empresa que lleva trabajando desde 1981 con esa lavandería. La lavandería le presta el servicio de lavado a unos hoteles del norte. Pues también había que entender que los hoteles estaban desocupados porque pues ¿quién iba a estar de paseo en Bogotá en esa pandemia? Entonces prácticamente pues no había trabajo, nosotros lo entendimos, el empleador también entendió que ellos necesitaban conservar sus trabajos y pues hicimos la revisión del contrato y se mantendrá hasta que mantenga la pandemia. Ya después de que termine la pandemia pues volverán a la normalidad. Esa es mi historia de consultorio jurídico, doctor. Listo, gracias, Ángela. Entonces, me imagino que te generó esa satisfacción de poder ayudarle a una persona a conservar su empleo, a pesar de que Sí, las doctor, condiciones a no son una las y a mismas. otras 3 recuperarlo. Ah, bueno. Sí, porque los otros 3 también recuperaron sus trabajos. Ok, muy bien. Una pregunta corta para una respuesta corta. En este caso, pues es evidente que se defienden, digamos, los intereses del trabajador y de otras personas allí. Pero si yo te preguntara, y en el caso mismo particular, en el que desafortunadamente las lavanderías pues se han visto también, digamos, perjudicadas con esta situación, y tú tuvieras que esgrimir un argumento fuerte, un argumento sólido, desde el punto de vista, si quieres, constitucional, legal, para defender los intereses del empleador, ¿en cuál te soportarías? Es decir, yo siempre les he dicho que el Código Sustantivo está para garantizar los derechos de los trabajadores. Eso es un inamovible respecto a todo lo que les he mencionado durante la oportunidad que hemos tenido de compartir en derecho laboral colectivo, procesal y ahora consultorio jurídico. Eso es una realidad para quien les habla. Pero no sabemos en un futuro a quién vamos a defender, a qué intereses vamos a defender. Si yo te pregunto, y si alguien quiere responderlo también, ¿cuál sería un argumento fuerte, lógicamente sustentado en la norma, en la jurisprudencia, lo que ustedes quieran, en estos tiempos, y para el caso de Ángela, de una lavandería que también ha tenido, digamos, serias dificultades para poder seguir adelante con sus empresas, ¿cuál sería un argumento fuerte para defender a un empleador? ¿Con base en qué? O definitivamente... Doctor, yo lo haría con base en la fuerza mayor. Hay una sentencia que es la 5475 del 22 de julio del 2000, en que la Corte define prácticamente qué es imprevisible y qué es imprevisibilidad. Yo de pronto me acogería muchísimo a esa situación y trataría de que se demuestre de que fue una situación imprevisible, que no se pudo prever, que fue prácticamente imposible de advertir, que por más que se conociera la situación, uno siempre piensa que a uno no le va a tocar, que los empleadores, si los empleadores en otros países no pudieron preverlo, y podemos mirar que en Estados Unidos hay 22 millones de desempleados, mucho más en un país como estos, que el aislamiento se decretó el 22 de marzo y el 25 de marzo ya estábamos encerrados todos, que fue imposible que nos pudiéramos preparar. Bueno, no sé, yo me valdría de cualquier cosa para tratar de defenderlo, pero pues como ahora me tocó defender al empleado. Pues y si de pronto la contraparte tuya es William y te dice, no, es que esto ya era una situación previsible desde el año pasado.
¿Usted por qué no hizo absolutamente doctor, nada? es que, ¿Qué le dirías a doctor, yo me William? acojo a lo que diga el juez. Doctor, yo me acojo a lo que diga el juez mediante la sentencia, después de que abran los juzgados, y eso me va a dar el tiempo de que mi empresa se fortalezca y pueda pagar lo que le tenga que pagar a los empleados, porque de hecho sé que esa sentencia va a salir dentro de 3 o 4 años. De aquí a eso ya mi empresa nuevamente tiene un músculo económico y puede asumir el pago de cualquier condena al que lo sometan. Por lo tanto, doctor William, o sea que aténgase porque le figuró así, doctor. Yo le presento los estados financieros. O sea que si la exacto, o sea Profe. que y para allá Yo le voy. presento los estados financieros. Claro, entonces La empresa de los últimos 6 meses como presten mínimo es mala atención. administración. Claro, presten atención a esto que está mencionando William. Para nosotros poder alegar fuerza mayor o caso fortuito, más allá de que el Ministerio de Trabajo no sea la autoridad competente para determinar si se configuró o no, es necesario, a través del contador de la empresa, demostrar esos estados financieros, si hay un detrimento o una merma, mejor, en esos estados financieros. No es que se me ocurrió fuerza mayor y doctor, es caso que fortuito. para nadie es un secreto. No, O sea, doctor, esto es es que para probando. nadie es un secreto que en nuestro país son muy pocas las empresas grandes que uno pueda decir es que estamos trabajando con empresas gigantes, empresas grandes, multinacionales. Claro. No, tenemos que ser realistas que las empresas de nuestro país siempre la mayoría son microempresas. Son empresas prácticamente que de carácter familiar, que trabajan con 20 o 30 trabajadores. Puede que no sea excusa, pero no son empresas que doctor, pero puede que son empresas que no tienen un gran músculo financiero, son empresas que viven de lo que se produce. Y usted lo sabe, William, que es así. No me digas que no. Tú sabes que en este país hay empresas donde trabajan 20 personas y trabajan haciendo calzado y venden el calzado. El calzado viene de patas para abajo, lo que hace que llegaron los chinos a vender zapatos de 10.000 pesos comparados con los zapatos de nuestro país, que un par vale 70, 100.000 pesos. Usted sabe que es así y que las empresas de Restrepo, por ejemplo, eran empresas que ya venían manifestando problemas de dificultades económicas precisamente por el ingreso de calzado chino al país y que ellos venían de capa caída. Entonces, pero yo evaluaría de capa una caída, razón les cae objetiva. esta pandemia. ¿Cuál O sería? sea, Yo ¿cómo me evaluaría, vas como a lo poder decía tú ayer demostrar el doctor, que la empresa tenía un músculo financiero y que tenía una capacidad financiera cuando eran empresas que ya venían manifestando sus inconvenientes con respecto a la capacidad económica y con respecto al mercado que estaban manejando, porque de vender 200 y 300 pares de zapatos en el mes, estaban vendiendo 40 o 50, o sea, ellos ya traían un antecedente, como ayer lo decía el doctor Bautista, por lo tanto, para la ellos causa no va a ser objetiva, muy difícil. pero esa causa objetiva tiene que demostrarse, porque yo analizaría cuál fue la idoneidad en el manejo gerencial. Tranquilo. Bueno, Doctor, yo sé que yo se lo tengo que demostrar. al final les voy a mencionar porque es un que artículo. las cosas se demuestran, doctor. Ángela es apasionada, profe. Dame las pruebas Sí. que yo te daré el derecho, eso yo lo sé. Sí, exacto. Esto es con pruebas, no solamente un discurso bien bonito, bien lindo, sino con pruebas. Pero bueno, al final... Sí, doctor, es con pruebas. Dame las pruebas y yo te daré el derecho. Mencionamos un artículo para que lo tengamos en cuenta. Simplemente lo mencionamos para que ustedes lo tengan allí. Hay varias personas que habían levantado la manito, pero la volvieron a bajar. Y creo que el orden era, no sé, me puedo equivocar, pero Julián, Carlos Alberto, después Llorelis, Andrea, Gabriel y Wilson, en ese orden. Profe, y yo, el último, yo. Y no, es que no lo veo acá levantada la mano. Clinton, listo. ¿La mano cómo se levanta acá? Ahí tiene la opción. Doctor, buenos días. Dice reacciones. Buenos días, Julián. Hay en participantes, Clinton. Yo quiero mencionar algo que dijo el doctor William. O sea, yo podría decir en este momento que cada uno va a ir para su parte dependiendo de a cuál debe defender. Por ejemplo, en mi caso, casi siempre hablo de mi caso porque me gusta hablar sobre lo que conozco y de lo que he vivido. Y este, por ejemplo, es uno de los casos que me ha tocado a mí muy fuerte porque yo tenía una empresa, y digo tenía porque tuve que cerrarla exactamente hace 3 días. Mi empresa llevaba 3 años y medio en el mercado, era una buena empresa. Sé de contabilidad, alguna vez estudié contabilidad y trabajé en cosas contables y sé que una de las leyes
contables es tener una reserva para cualquier tipo de casos como estos. Y William tiene razón en que podríamos decir que debe haber una previsibilidad, pero también hablemos de una previsibilidad cuando... Lo voy a interrumpir, Julián. Sí, Discúlpeme 2 segundos, no más, solo 2 segundos. Sí, señor. Yo he hablado sobre este tema con algunos abogados, asesores de empresas, Sí, y señor. ellos me han manifestado que a pesar de que supuestamente había una previsibilidad, si está bien dicho el término, ninguna empresa tenía un rubro para destinarlo para esta situación. O sea, nadie, ni siquiera Donald Trump tenía la posibilidad de decir, ay, sí, va a haber una pandemia durante el año 2020, entonces vamos a destinar este rubro. Solamente quería mencionarles. Exacto, lo que quiero decir es esto. La previsibilidad aquí podríamos decir que no, que es que conocíamos desde noviembre el caso de China y el caso de Japón, pero también recordemos que los mitos en los medios de comunicación también son muy fuertes. Y entre esos, este mito para todo el mundo es conocido que mucha gente decía que sí, que era verdad, otros decían que era mentira. Entonces las empresas no se llenaron de armas primero para poder hacer esto y segundo, 5 meses para poder cambiar el trabajo de una empresa es totalmente difícil. Una empresa, sobre todo si es una empresa que es de economía pequeña, como por ejemplo un restaurante, un bar, o sea, era muy difícil poder decir, no, pues hagamos teletrabajo o cambiémosle las condiciones de trabajo a las personas porque son cosas específicas que se hacen. Eso por un lado. Lo segundo, lo que dice la compañera Ángela es muy cierto. No todas las empresas iban bien, sino que había muchas empresas que estaban cayendo, que estaban intentando sostenerse en el momento y cuando nos dijeron que cerráramos parte de los negocios, nuestra economía no estaba de pronto como, por ejemplo, hablemos de una Coca-Cola o hablemos de las empresas que se han podido sostener en este momento y en esta pandemia. Además de que hay empresas que en este momento pudieron abrir, que han podido abrir, además de que la ley les ha ayudado o les ha protegido de cierta forma, pero hay otras empresas que son pequeñas y que no son las que, no, o sea, que no han tenido ni siquiera ninguna garantía, ni siquiera con las inmobiliarias en las que pagan arriendo. Y es el caso mío, el caso directamente. Sí. Aparte de que tenemos el tema de los empleados, tenemos el tema de los arriendos, tenemos el tema de los insumos, que se dañaron los insumos, que porque no pudimos vender, porque no pudimos seguir, porque es muy fácil poder hablar desde como soy trabajador y el 90% de las personas somos trabajadores, pero no, sí, yo sé que el empleado a veces abusa de los trabajadores o no les da, o si gana más, pues no da un bono diferente, como decía la doctora Ángela. Pero, por ejemplo, hay empresas que sí, hay empresas que no se conocen, que son muy pequeñas, que están registradas en Cámara de Comercio, pero que aún así no se conocen y que son casi que la mayoría de las empresas. Y esas empresas fueron las que tuvieron que sacar a sus empleados de una u otra forma, alegando algunos casos fortuitos, algunos otros, otras formas. Y para la pregunta que el doctor decía, yo pensaría que la forma más fácil es declararse en insolvencia, pero declararse en insolvencia para una empresa es fatal porque cuando vaya a volver a pedir un crédito para volver a intentar abrir o volver a intentar empezar de nuevo, pues no va a poder porque está declarado en insolvencia, ya perdió todos los derechos y todas las garantías. Los decretos que ha sacado el Estado han puesto o han vulnerado los derechos no solo de los trabajadores, sino también de los empleadores, porque los trabajadores, algunos tuvieron que salir de sus empresas y sin recibir nada a cambio, sin nadie que les dé una garantía, pero también a los empleadores les ha tocado cerrar. Si usted camina por las calles de Bogotá, se arriendan muchos de los negocios que estaban abiertos y que daban trabajo a miles de personas, y estas personas van a demandar a sus empleadores, aún sabiendo que estos empleadores lo perdieron todo. O sea, perdieron el negocio, algunos perdieron sus carros, sus casas. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de que tenía unos muy buenos empleados. A mí me fue muy bien con los empleados. Yo con ellos pacté y les pagué la plata de la indemnización. Y
con el tema que tuve más fuerte fue con el arrendatario, que fue la persona que nos puso la cláusula penal, no la cobró, nos cobró más alto los servicios, más alto bueno, en fin, fueron una cantidad de cosas. Pero este no es solamente el tema mío, sino el tema de, pienso yo que el 70% de las empresas que hay en Bogotá, el otro 30% son empresas como Arturo Calle, que lleva muchos años, que tienen muy buen producto, que no se daña, que lo puede guardar, que puede tener pues esa garantía de poder trabajar todavía, aún ya pudieron abrir, las empresas que no tienen esas pérdidas, pero hay empresas como restaurantes, o sea, las empresas pequeñas que son de los estrato 3, que toda la gente piensa, no, pero es que los estrato 2 y los estrato 1 son los que se están aguantando hambre, pero los estrato 3 perdieron todo y nadie los ve, y ahí va a estar el problema a futuro, hablando del tema. Ahora, hablando del video, yo pensaba que lo que decía, no me acuerdo el nombre, pero era el último de decía que había que hacer concesiones y había que haber unos acuerdos entre trabajadores y empleadores para que pudiera seguir funcionando la empresa o para que no llegaran a líos judiciales. Porque es que es muy fácil decir, no, pero es que yo los demando y recibo mi plata y de malas es el otro. Pero es que el otro también está pasando por la misma necesidad que los trabajadores. Ahora lo que dice William, que no, pero es que hay que demostrar, que hay que mostrar que sí, que es que esto era previsible, pero lo que dice el doctor es verdad, no había una previsión, o sea, era muy difícil prever en 5 meses y poder cambiar toda la formación de un trabajo, cómo se planifica, no sé, comprar computadores, comprar todas las cosas para que una persona se vaya a trabajar. Y estoy hablando de todo el tipo de empresas, o sea, es que casi que el 90% de las empresas se trabajan manual. En Colombia nuestras cosas son manuales, o sea, nosotros no tenemos una economía como, por ejemplo, o una forma de trabajar como en Estados Unidos, que ya mucha gente trabaja desde la casa, pero nosotros no. Ese era mi apunte, doctor. Listo, gracias, Julián. No los voy a interrumpir para que puedan participar los que faltan. Yorelis, Gabriel, Wilson y Clinton, creo que es el que sigue. Yorelis. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Analizando los expositores, yo concluyo, porque ya casi todo se ha dicho frente al tema, que en este momento, doctor, tenemos que hacer un análisis más de base y de fondo en Colombia. Porque es que en Colombia se escriben normas, todo se queda en el papel. Y Colombia no se está dedicando a recuperar lo que son las bases de las entidades o pocas empresas que tienen. Usted como empresario, el caso del señor Arturo Calle, quien fue entrevistado en Caracol y nosotros todos lo escuchamos. Y él decía, yo tengo que producir una nómina para 6,000 y tantos empleados. Pero entonces cuando el Estado lo pone a él a pagar impuestos como renta, contribución, renta al patrimonio, el IVA, ¿de dónde va a generar él esos ingresos para cubrirle a los empleados, cubrirle al Estado? Si es una de las empresas más importantes que tiene Colombia y se está quejando de la situación económica, que él podía cubrir hasta determinado tiempo, pero de ahí para allá no podía porque no estaba en las condiciones económicas. Sí. Si hacemos un análisis de la historia económica de Colombia, se hizo una ley el pasado 27 de diciembre del 2010, una ley de crecimiento económico. ¿Cuál crecimiento económico si Colombia todo lo está exportando de otros países? ¿De dónde nosotros como colombianos, como empresarios, tenemos las bases económicas para aguantar determinada cantidad de empleados cuando aquí no se produce? Es muy difícil, doctor, en este momento, que es a nivel mundial y menos en Colombia, que es un país pobre, se pueda estabilizar la economía y pueda haber una base económica para sostenerse estas empresas. Colombia está colapsado económicamente. Ese es mi punto de vista, doctor. Ok, gracias, Yorelis. Gabriel.
Doctor, Doctor, buenos discúlpeme, días. no se le olvide concederme el uso de la palabra, por favor, gracias. ¿Quién? ¿A Carlos Alberto? Ah, listo, sigue. Gracias. Es que no veo la mano levantada, Carlos. Entonces no. Ya usted había mencionado, doctor, que después del compañero Julián seguía yo, pero... Ah, bueno, Dale, listo. dale, dale, Entonces, Carlos. Carlos Gracias. Alberto. Sigue, Carlos. No, más adelante cuando el doctor me la... Sigue, Continúe, Carlos. Gabo, Y después continúe. sigo yo. Dale, Carlos Alberto, entonces. Dale, dale, Carlos. Doctor, muchas gracias. Lo Dale. que había algo precisamente antes de que usted hiciera la intervención que Sí. yo quería traer a colación referente pues al video que usted nos envió. Sí. Algunos conferencistas inicialmente pues plantearon, el primer conferencista planteó sobre la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿sí? Y que en razón al decreto presidencial de confinamiento y al de la emergencia económica, el Ministerio de Trabajo había promulgado una serie de resoluciones donde les prohibían precisamente pues a los trabajadores los despidos, las suspensiones de los contratos, inclusive el pactar alguna licencia remunerada, Sí. que eso constituía pues una violación flagrante a los principios constitucionales laborales, a lo que establece el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo y a las diferentes convenciones, a los convenios internacionales en materia laboral. Pero más adelante encontraba una posición de otros conferencistas donde también no solamente miraban los efectos negativos, ¿sí?, de los despidos, de fijar de pactar una licencia no remunerada o de pactar una suspensión de los contratos, porque el pactar la suspensión de los contratos le implicaba al trabajador, al empleador, continuar pagando salud y pensión, ¿cierto? Entonces, que en la medida en que la empresa también durante el tiempo del confinamiento estaba inoperante, no había el desarrollo de la misión, de la carga productiva de la empresa, ¿sí? Iba a afectar también la parte económica del empleador. Entonces, bien lo mencionaba el compañero Julián Galindo, y cuando usted nos planteaba la posibilidad que como el Código Laboral Sustantivo del Trabajo es garantista especialmente para los trabajadores, ¿cuál sería nuestra posición también en el caso que nos tocara asesorar al empleador? Entonces, precisamente me llamó mucho la atención cuando algunos conferencistas planteaban la imposibilidad que tuviera el trabajador, ¿sí?, el empleador, de poder pagar salario a aquellas empresas que obligatoriamente tuvieran que cerrar porque pues prácticamente quedaron en bancarrota, y tal cual ocurrió con muchas empresas de nuestro país. Se ha visto, por ejemplo, muy notorio por la televisión, que el gremio de los bares, de los restaurantes, sobre todo pues en Bogotá, ha sido muy afectado. La gente que produce marroquinería y calzado también. Ayer leía la noticia donde probablemente Mario Hernández va a tener que cerrar, porque él dice, pues producción la tenemos, pero compra no hay. Entonces, si la empresa produce, pero su producto no es comercializado, no es vendido, pues el empresario tampoco va a obtener los recursos para poder pagarle a los trabajadores. Es una situación bastante compleja, y pues el problema a fondo es que tampoco estas pequeñas y medianas empresas han tenido las ayudas del gobierno nacional. Tengo entendido que todas estas ayudas que se generaban a través de Bancoldex no han sido focalizadas y ponen miles de inconvenientes y trabas para poder desembolsar los recursos económicos. Entonces, en otros países el tema de la epidemia se ha manejado
muy diferente porque precisamente pues las empresas han tenido alivios, las familias han tenido alivios económicos, pero es alarmante, por ejemplo, mirar que se haya destinado casi el 11% del Producto Interno Bruto de nuestro país para el tema de las ayudas y que según el Observatorio de la Universidad Externado de Colombia están comentando que ni siquiera se ha utilizado el 0.5% de estos recursos. Y si vemos cómo la corrupción en materia de las ayudas ha sido campeante, donde hay gobernadores, alcaldes suspendidos y precisamente pues las ayudas también en el caso específico para los trabajadores y proteger a aquellas micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país no ha sido real. Claro, por supuesto. Gracias, Carlos. Recuerde que ya los que están naciendo en estos tiempos de pandemia ya tienen debajo del brazo una deuda de por lo menos 2 millones de pesos por toda esa plata que están robando. Gabriel. Doctor, bueno, yo respecto a la pregunta que usted elaboró, bueno, yo me ampararía, o sea, como defensor del empleador, me ampararía en dos principios. Sería el de imprevisibilidad e irresistibilidad. Bueno, ¿en qué corresponde eso? O sea, en hechos súbitos, sorpresivos o insospechados, o sea, algo que uno no esperaba. Y hay muy poca capacidad de reacción de parte del empleado para darle solución a este múltiple de problemas que han venido ocasionados por la contingencia que estamos viviendo. Bueno, bueno, y la corte identifica 3 criterios, o sea, de lo que dijeron los conferencistas ayer. Dijeron 3 criterios que la corte decía. 1, cuando estamos ante un hecho impredecible, normalidad y a la frecuencia del hecho, que nunca había ocurrido en este caso. Esos son los 3 que dice él. Y también su probabilidad de realización, carácter excepcional y sorpresivo. Eso es lo que dice la Corte en este caso. Bueno, y referencia a eso traigo a colisión una sentencia, la sentencia 436 del 2000, cuando hay una incompatibilidad entre la facultad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, pagando una indemnización. La Corte se pronunció, dice que existen reglas o disposiciones generales que regulan las atribuciones de los contratantes, que señala las consecuencias diversas de la terminación unilateral del contrato. Bueno, en materia de disposición de aplicación, dice la Corte que si bien es cierto de las posibilidades de dar por terminado el contrato por parte del empleador, esa discrecionalidad no puede implicar por el desconocimiento claro y previo mandato de la Constitución, y de ninguna manera puede conducir a un estado de derecho o sacrificar prerrogativas de derechos básicos fundamentales. Eso es lo que dice, Listo, ayer, o sea, me pareció interesante esa parte. Listo, Gabriel, gracias. Entonces, nos queda, no sé qué orden va, si es primero Wilson o Clinton. Pues si quiere hablar Wilson o hablo yo, no sé, Wilson, ¿tú qué dices? Buenos días a los compañeros. Sí, profe, ok. Más que todo en la conferencia, a mí me causó, pues, interrogantes, igual que todos los compañeros, pero mi pensamiento a lo que yo, o sea, bueno, mi pensamiento, perdón que me enrede tanto. Creo que la justicia en Colombia siempre ha sido un poco, pues, por la mayoría de personas que acuden al aparato judicial y por eso es tan lento y por eso es tan demorado, ¿no? Imagínate ahora, hablaba un conferencista y decía, cuando pase todo esto, la cantidad de demandas, pues, en materia laboral, que se van, o sea, que van a llevar a cabo los... Entonces yo creo que aquí jugar un papel importante en los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Ajá. Y yo me acuerdo que usted en una sentencia en clase nos puso a leer una que hablaba sobre que la conciliación no es obligatoria en laboral, ya que el artículo 53 dice que es facultativo si el trabajador decide, ¿no? O el empleador, pero no es obligatorio antes de de demandar. Entonces, me gustó mucho una parte de la conferencia donde hablaba, creo que fue el primero, donde mencionaba el principio de la solidaridad y de la buena fe. Yo creo que aquí jugará un papel muy importante que las partes se sienten y lleguen a un acuerdo, porque imagínate el tiempo para que un juez laboral determine si es imprevisible. Imagínate el tiempo. Y entonces, ok, en un caso en que lo declare imprevisible, todas las personas que perdieron su empleo, que contrataron un abogado, que le pagaron, entonces también, o sea, perdieron el tiempo porque si el juez lo declara imprevisible, o el otro caso sería que el juez declare que no, que se podía prever, porque desde noticias de Europa y de noticias de Asia se veía y podía haberse previsto la situación y entonces ellos tendrían que haber guardado cierto dinero o ciertas reservas para poder mantener a sus empleados. Entonces yo creo que lo importante es dar una solución y teniendo en cuenta los principios de buena fe y solidaridad, pues que las partes hagan la revisión del contrato, que puede ser convencional o judicial, y del artículo 50 del Código Sustantivo y que, bueno, y que valga la redundancia, que lleguen a un acuerdo, profesor. Eso fue y darle una importancia también a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Que, o sea, que como que en este momento la conciliación debería ser obligatoria para no congestionar tanto el aparato judicial. Es mi pensamiento, profesor. Muchas gracias. Listo, gracias. Al igual lo que han dicho los compañeros también ha sido fantástico, ¿no? Listo, entonces terminamos con Wilson las intervenciones y finalizamos la clase entonces. Buenos días. Buenos días. Visto el video del día de ayer y viendo la situación, pues veamos cómo cada uno de los abogados y magistrados y las personas que intervinieron pues daban su punto de vista y sus argumentos jurídicos con respecto a lo que está sucediendo con esta situación de la pandemia, en donde lógicamente pues algunos empresarios muy hábiles iban a aprovechar la oportunidad para salir de sus trabajadores, sobre todo de aquellos que de pronto gozan de una condición especial de protección, digamos, escudados en el tema de la fuerza mayor y todos estos temas que se han dado. Más allá de todo lo que esto se pueda llegar a, yo creo que esto es un asunto que nos debe llamar mucho la atención porque, como lo ha reiterado usted ya, el Congreso de la República ya más de 20 años que no ha podido darle trámite al Estatuto del Trabajo. En estas situaciones es donde más se necesita que esta clase digamos, de normas estén establecidas de manera Se nos fue el audio de Wilson. Wilson. ¿Sí lo estamos oyendo?